Bien, vamos a hablar de otra cantidad entonces, la ganancia. Este es importante para los cálculos que vamos a hacer. Habíamos hablado de la directividad. La directividad tiene un carácter más de tipo teórico, ¿no? Incluso en su cálculo tenemos que conocer la potencia entregada al medio y una potencia estamos hablando de un total de potencia. Eso, la única manera es que sería que nosotros tuviésemos una antena que capturara toda la potencia que se transmitió, lo cual desde el punto de vista práctico mm, no es tan simple, dado que la antena radia en todas direcciones. Entonces la antena tendría que tener un área tal que envuelva la antena receptora tendría que tener un área tal que envuelva a la antena transmisora, lo cual, si pensamos en casos prácticos, no sería posible. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de potencia radiada, no es algo que podamos identificar en unos terminales. Sin embargo, la potencia alimentada a la antena sí la podemos medir. Y la potencia que se entregó al medio depende de cuánto la antena consumió, el consumo de la antena de potencia dentro de su misma estructura. De ahí podemos sacar el concepto de eficiencia y poder estimar cuál sería la potencia radiada. Eso es más factible, ¿verdad? Es un asunto que está más cerca de los puntos de medición. En cambio, el otro concepto es teórico y por esa vía los obtenemos, pero podemos relacionarnos con un factor tiene más que ver con la realidad de la antena, que es con la eficiencia, como vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la otra figura, entonces, la figura en mérito que nos interesa es la ganancia. Entonces, todas las antenas, normalmente, cuando usted busca eh, en un manual o en las especificaciones que da el proveedor o el fabricante de la antena, se indica esta. Esta es, podríamos decir, la primera que aparece en la lista de características, aparte del rango de frecuencias, la impedancia y otra, esta va a aparecer sobresaliente, ¿no? Entre las características es la que más vamos a considerar cuando más la necesitamos conocer cuando vamos a hacer alguna estimación. Bien, eh, está relacionada con la directividad. Sin embargo, es una medida que toma en consideración la eficiencia de la antena, ¿no? Así como sus capacidades direccionales. O sea que sí, el aspecto que enfatiza la directividad está incluido aquí, pero también el aspecto de eficiencia. Es una medida que solo describe las propiedades de la directividad. Lo único que nos está describiendo son las propiedades direccionales. Incluso a partir de la radiación nosotros podemos derivar la directividad, dado que más depende del diagrama de radiación que de otra cosa, ¿no? Es el diagrama de radiación el que controla la directividad. Prácticamente es un valor que refleja esto, ¿no? El comportamiento del diagrama de radiación. La ganancia la vamos a definir en una dirección determinada y la vamos a definir de esta manera, como aparece en esta ecuación. La ganancia es igual a la intensidad de radiación en una dirección determinada, por eso ponemos aquí las coordenadas, sobre la intensidad de radiación que tendría una antena isotrópica que no tiene pérdidas. O sea que a la antena le alimentamos en sus terminales P y N, es la potencia de entrada, sobre 4pi. 4pi aparece arriba, ¿no? Aquí. Esto sería lo que está en juego. A diferencia del caso de la directividad, lo que utilizamos aquí, en ese caso, es la potencia radiada. Como les dije, es una cantidad que no conocemos realmente, no medimos, sino que es la potencia de entrada la que medimos. Entonces, esta cantidad, pues, eh, es una relación también, pero entre una cantidad más grande, ¿no? Porque la potencia de entrada va a ser más grande que la potencia radiada.
siempre va a ser así por el asunto de la eficiencia de la antena. Si tuviera una eficiencia de 100%, la potencia radiada sería igual a la potencia de entrada, ¿no? Sería lo máximo que podríamos considerar. Entonces, la antena que vamos a usar de referencia en este caso normalmente es lo que conocemos como la antena isotrópica, ¿no? Y podemos usar otro tipo de antenas, por ejemplo, un dipolo, podemos usar una bocina y podríamos usar otro tipo de referencia, ¿no? Pero en tal caso habría que especificar a qué lectura, a qué caso nos referimos, ¿no? Bien, entonces la situación que tenemos, los terminales de entrada, aquí nosotros tenemos aplicada una potencia, o sea que podemos ver en forma equivalente la antena como una carga, ¿no? Como una impedancia, y sobre la cual estamos aplicando una potencia, ¿no? Se va a disipar dentro de ella un determinado eh, valor y otro valor va a ser el que se radia. O sea que de alguna manera podríamos ver una impedancia que resulta equivalente al efecto neto que tiene la antena, en la cual incluiríamos un elemento resistivo que refleja el comportamiento interior de la antena y otro elemento resistivo que reflejaría el espacio, ¿no? Así sería realmente como comportaría de una manera equivalente. Parte de la potencia se disipa dentro de la antena y parte se entrega al espacio. Si conocemos la eficiencia, podemos estimar la potencia radiada. A ver, si si no lo van a usar, cierren los micrófonos porque el ruido se escucha aquí fuerte. Muy bien, entonces, la potencia radiada, que es la que se entrega al espacio, se podría obtener directamente a partir de la eficiencia con, multiplicada por la potencia de entrada. La potencia de entrada es la que alimentamos. Estamos aquí dejando de lado el coeficiente de reflexión que se podría presentar por desacoples entre la línea de transmisión y la antena. Aquí tiene que ver con la impedancia característica y la impedancia de entrada. Bien, entonces podemos estimar la potencia radiada de esta manera, pero el parámetro que estamos usando ahorita, estamos recurriendo directamente a la potencia de entrada. La eficiencia aquí es la que depende únicamente de las propiedades de la antena, no de la instalación, que sería el caso de la línea que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estándares de IEEE, la ganancia no incluye las pérdidas resultantes de desacoples, es lo que estoy diciendo, ¿no? Desacoples por adaptación de impedancias, que se daría aquí, incluso desacoples por polarización. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, tomando en cuenta eso, entonces, y lo que hemos dicho antes, podríamos tomar la expresión que definimos para la ganancia y reemplazar la potencia de entrada en términos de la potencia radiada, ¿no? O sea que sería la potencia radiada sobre la eficiencia y ese aparece acá también. Entonces, esto que está aquí es precisamente la definición de la directividad, de donde la ganancia se podría derivar, o tanto la ganancia como la directividad tienen una relación entre ellos que sería eh, la eficiencia, ¿no? La eficiencia del antena. Bien, esto para los valores máximos. Normalmente aquí vamos a hablar de valores máximos, ¿no? Para la ganancia. A esta le podemos poner un subíndice aquí, 0, para indicar que es el valor máximo, aunque normalmente solo se usa la G. Y si aparece un valor único y no se especifica la dirección máxima, por defecto se considera eh, que el valor que se esté suministrando se refiere al punto en que la derrame de radiación de la antena es máximo. A ese punto estaría siendo las coordenadas que se están considerando aquí, ¿no?
en esa dirección. Bien, y si con la directividad hacemos lo mismo, entonces la ganancia sería precisamente obtenida a través del máximo de la directividad, duplicado por la eficiencia, y obtendríamos la ganancia. Bien, estas cantidades son, primero, por las relaciones que estamos considerando aquí, son adimensionales, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí, estamos dividiendo dos intensidades. La intensidad de la antena en prueba sobre la intensidad de la antena de referencia. En nuestro caso, isotrópica, es potencial radiada sobre 4pi. 4pi es el ángulo sólido de la esfera, entonces, y se distribuye en todo ese ángulo sólido la potencia que se envió al espacio. Entonces, nos da watts por estéreo radianes. Arriba tenemos watts por estéreo radianes. Se cancelan las unidades. Esto queda como una relación adimensional. Y también tenemos que la eficiencia también es una cantidad adimensional, es una relación nada más. Entonces, el producto de esto también sigue siendo una cantidad que no tiene dimensiones, que es la ganancia. Eh, eso lo tenemos que tener en mente, ¿ok? Nunca vamos a referirnos en términos de cantidades, de unidades, cuando hablamos de ganancia, directividad o eficiencia. Bien, otro valor que se puede considerar aquí es lo que llamaríamos la ganancia realizada, que en el caso de la ganancia realizada, nos vamos de vuelta a los terminales de la antena, pero en este caso le agregamos el impacto que tendría el desacople, porque lo del desacople sí siempre va a tener impacto. Si uno quiere hacer todo un cálculo real, tiene que meter este factor, ¿no? Porque ahí está presente, no es algo que usted puede obviar, implica una pérdida de potencia, lo cual va a incidir en el valor de la potencia radiada. Entonces, si lo queremos incluir, aquí lo único que esto no me lo va a proveer el fabricante, porque depende de lo que yo estoy utilizando, ¿no? Pues yo tengo que estimarlo. En el caso de la ganancia, sí me lo da el fabricante, pero sin considerar esto, ¿no? Esto está obviado. Entonces, se le llama ganancia. Si ya le queremos incluir esto, llamamos ganancia realizada y simplemente tomamos la ganancia, la multiplicamos por la eficiencia, o sea, va a ser un poquito menor todavía y se convierte en esto, ¿no? Y podemos otra vez relacionarlo con la directividad y vean ustedes, esta es la ganancia total, ¿verdad? El E0, ¿no? Que incluye tanto el efecto de la eficiencia conductiva como el de la eficiencia de reflexión. Bien, entonces tendríamos esto. Ya tiene todos los efectos de pérdidas de potencia incluidos. Ganancia, entonces le ponemos este subíndice RE, si es eso lo que queremos resaltar. Lo demás, nuevamente, normalmente cuando nos vamos a referir al valor máximo, eso no quiere decir que no la podemos expresar en otra dirección, ¿verdad? Que es como lo dice la expresión genérica, sino que si no se indica y hay un valor único, un valor numérico aquí, estamos siempre hablando de un valor en dirección de máxima radiación. Claro que sí tendríamos que aclarar que es la realizada, ¿verdad? Porque si no, no hay forma de saberlo. Por defecto no se incluye esto en los datos del proveedor. Bien, entonces aquí tenemos otra vez de vuelta nuestras relaciones, las mismas anteriores, solamente que la eficiencia que consideramos aquí es la total. Con respecto, si queremos sacar la relación con respecto a la directividad. Bien, bueno, la eficiencia perdón, la ganancia realizada va a ser igual a la ganancia si, digamos, el acoplamiento fuera perfecto. Pero, bueno, eso es una situación teórica. En la práctica esto no puede ser un valor bajo, pero no cero.
O sea, nosotros cuando teorizamos, cuando hacemos un modelo teórico, uno puede decir, conseguimos que la impedancia de la característica de la línea sea igual a la impedancia de de la antena. Bien, aquí hay varios factores. Uno, que estos valores varían con la frecuencia, normalmente. Y en el caso de los radioenlaces que estamos trabajando en microondas, tenemos una banda importante y normalmente va a haber variaciones dentro de la banda. Aunque hayamos acoplado a una frecuencia específica, ese acoplamiento no va a ser perfecto en otras frecuencias. O sea que realmente cuando usted está transmitiendo una señal, yo sé que cuando modelamos todo esto, nosotros ponemos una sola frecuencia, como que si la información se puede mandar con una sola frecuencia. Eso realmente no. Si usted ve su teoría de comunicaciones, por ejemplo, si usted modula una señal FM, una portadora, el espectro que produce es mayor que el que teníamos en la banda base. Si usa en FM, el espectro es mayor. Si usa UPSK, QAM, todas esas modulaciones digitales, el resultado que tenemos espectral de la señal modulada es bastante ancho, ¿no? En todos los canales, cuando uno dice que está usando un canal, es que nuestra información ocupa todo el ancho de banda. Entonces, mi antena tiene que operar en todo, todas las componentes tienen que transmitirse, ¿verdad? De las espectrales tienen que transmitirse toda la composición. Entonces, la impedancia puede tener valores diferentes en cada punto del espectro. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión varía a lo largo de toda la banda. Eso es lo que normalmente va a pasar. Uno idealiza, dice, vamos a ver a la frecuencia central, pero eso es una forma de simplificar el problema. La realidad es, incluso hay sistemas que ocupan anchos de banda bastante importantes, donde las variaciones son más notables, ¿no? De un extremo de la banda al otro extremo de la banda, de la banda de trabajo. Bien, entonces esto de que sea cero es un papel que podemos poner en la práctica. Para muchas antenas, una fórmula aproximada de la antena, perdón, de la ganancia de la antena, podríamos decir que es esta, ¿no? Y son antenas con un lóbulo principal, nuevamente, muy pronunciado, muy directivas. Uno podría hacer una estimación de la ganancia. De nuevo, esto también me va a dar una cantidad sin dimensiones. Es cierto que estamos usando aquí los grados, pero aquí en los factores nos indican aquí, ¿verdad? Todo lo que es implícito en este factor incluye tanto las unidades, por lo tanto se cancela, ¿no? Esto es adimensional, no tiene dimensiones. Por ser una cantidad dimensional, podríamos aplicar expresiones de tipo logarítmica como ser los de dB y simplemente la ganancia en dB. Habría que indicar por aquí que estamos en dB, aunque por defecto el proveedor nos va a dar estos valores en dB. Solamente hay que tener cuidado, ¿no? Fíjense bien dónde está, por ejemplo, si yo tuviese el valor de la directividad en dB, eh, esta operación que estoy mostrando acá es la directividad en valores lineales, o sea que no le hemos aplicado el dB, por la eficiencia, que también está en valores lineales. El producto de estos dos es a lo que le aplicamos el 10 logaritmo de 10. Bueno, uno se ha encontrado, esto es una operación que usted podría decir es obvia, es cierto, pero a veces uno se encuentra que algunas personas toman esto expresado en dBs y multiplican por la eficiencia para obtener el valor en dBs de la ganancia. Eso no puede ser. No va a agarrar usted un valor de la directividad que se lo dieron en dBs y de ahí solamente le va a aplicar la eficiencia para obtener esto. No. Tiene que convertir ese valor en un valor lineal, o sea que tendríamos que
aplicar la operación inversa, ¿no? Si ya me lo dan en debes, tengo que volver al valor original, el valor de donde se extrayeron los debes. O sea que sería 10 elevado a la x sobre 10. Y una vez que lo tengo ahí, lo ponemos acá, le multiplicamos por la eficiencia, que también es una cantidad lineal. Una vez que tengo el producto, a eso le saco el 10 logaritmo de base 10. O sea, le sacamos el logaritmo primero y después lo multiplicamos por 10. Y esto es expresado en debes. Si se trata de la directividad que me den en forma lineal, y la quiero en debes, le aplico el logaritmo de base 10 y por 10. Pero no lo puedo meter aquí ese valor ya. Este es lineal, esto es lineal. ¿Alguna pregunta? Bien, eso puede parecer más que obvio, pero yo he visto en los exámenes que me hacen unas operaciones que no son posibles. Bien, hay que ver el apunte que está en el aula virtual referente a los debes. Lo de los debes, vamos a ver, no es un capricho, no es algo que ustedes lo van a estudiar si quieren. No, es el lenguaje que usamos en telecomunicaciones de hace más de 100 años y tienen que aprenderlo a usar. En todo lo que se van a encontrar en comunicaciones, cuando se habla de señales y cosas así, los debes van a estar presentes. Y es una pena que una persona que se gradúa de la UNA un día vaya a un trabajo y no sepa lo que es un debe y no lo puede usar. Créanme que si ese es el caso, no les van a creer que ustedes tienen una orientación en telecomunicaciones, van a creer que ustedes no saben nada. Así es el asunto de básico. No hay forma que convenzan ustedes a que son del campo. Entonces, eso hay que familiarizarse totalmente, sin que les quede duda. Cada vez que les levante una duda, estudien. Me refiero porque no solo hay un tipo de besa, hay varios tipos de besa. Este estamos viendo es el DB. Fíjense bien que aparece DB y no aparece ningún subíndice que lo acompañe. Pero hay toda una familia de DBs con una serie de subíndices que se usan ampliamente en las telecomunicaciones, que usted debería familiarizarse con ella. Si no es que ya lo tiene, si ya está, cheque, estamos bien, esto está de más. Pero si no es el caso, es sí o sí, ¿verdad? Esto es demasiado básico como para que alguien diga, yo no lo voy a aprender o lo voy a estudiar allá cuando busque el trabajo. No, no, no vayan a hacer eso. Se lo digo porque yo he encontrado en algunas exámenes, así que, y es increíble los errores, pues son de los más elementales. Y ese error elemental hace que el problema no sirva. O sea, ese error es imperdonable. Tiene que hacerlo bien, sí o sí. Es demasiado básico como para que... Y lamentablemente ahí se echa a perder todo. Incluso si uno quisiera evaluar si alguien dice que quiere trabajo y qué tan profundo es su formación en telecomunicaciones, esto se da por descartado. Entonces ahí va a aparecer, vamos a hacer una prueba pequeñita y le ponemos algunas cosas en TVS ahí y va a tropezar si no lo entiende. Algo sumamente básico, vean, va a tropezar y va a salir mal. Y probablemente frente a otros que sí se desempeñen bien en eso, usted va a quedar en último lugar. Bien, dejando ese comentario solamente para motivarlos a que por favor me estudien eso y que no quede ninguna duda.
Más adelante vamos a ver unos ejemplos que vamos a empezar a aplicarlo, ¿verdad? Eso de entrada. Incluso, fíjense bien, en el radio mobile, eh, cuando dice potencias, ¿cómo se las pide? Le pide la potencia del transmisor. ¿Mm? ¿Qué valor van a poner ahí? Tiene varias opciones. Hay que tener cuidado del valor que introducimos. Ustedes métanse la tarea que les dejé para el lunes. Ahí están unos datos. Métanlos en sus enlaces, busquen los sitios y quiero la impresión, el enlace, lo que produce el programa me va a dar un corte transversal del trayecto y va a mostrar el perfil del terreno y va a mostrar unas líneas que se supondría que son la trayectoria de la señal de radio entre los dos puntos A y B, ¿no? Eso es lo que se pide ahí, que ustedes provean todo lo que el programa les puede dar, todas las pantallas que les dé, ustedes sacan una captura y lo mandan en su reporte. Muy bien. Es un reporte por grupo, así que trabajenlo en grupo y se aclara todo el asunto. Se confirman los resultados. Se asume que ya tienen instalado el radio mobile y el Google Earth para poderlo trabajar. El Google Earth se usa nada más para explorar, para buscar los sitios y estar seguro de que están en los lugares indicados y para sacar las coordenadas del sitio. Porque las coordenadas no se las estoy dando, tienen que buscarlas. Muy bien, volviendo aquí a lo de la ganancia. Entonces, la ganancia la podemos expresar tanto en términos, tanto la ganancia como la directividad la podemos expresar en términos de las densidades de potencia, como en términos de las intensidades de radiación, en los dos términos. Bien, en el caso de la densidad de potencia, estaría definida entonces como la densidad de potencia en una dirección determinada. Pues tenemos la antena, a la antena tenemos una potencia de entrada, la PIN que habíamos mencionado antes. El sistema de comunicaciones, tratando de simplificar, pero a lo sumo, nuestro sistema de comunicaciones lo estamos visualizando como una fuente, como un generador que tiene una impedancia interna. Aquí ni siquiera, bueno, un trocito de línea estamos poniendo y conocemos de la antena su diagrama de radiación, pero vamos a colocar en el punto de máxima radiación y aquí encontramos en ese punto que estamos en esa dirección, en el lugar, estamos tomando una esfera, ¿verdad? Para visualizar esto, nos estamos colocando en ese punto y medimos la densidad de potencia que produce esta antena, la antena real que estamos considerando. De ahí reemplazamos la antena, ponemos una isotrópica, le aplicamos la potencia de entrada, esa antena isotrópica es una antena con una eficiencia de 100% teórica y medimos la densidad de potencia. Eso es lo que está en juego en este concepto. Y entonces encontramos la densidad de potencia. ¿Cuál sería? La potencia de entrada sería la misma radiada y se distribuye en la esfera que estamos visualizando y la vemos en ese mismo punto que nos produce potencia de entrada sobre 4πr². Esa sería la densidad. Esto estaría en watts por metro cuadrado. Esto también está en watts por metros cuadrados. La relación entre los dos es adimensional y nos daría un valor. En este caso, las coordenadas corresponderían al punto de máxima radiación, nos daría un valor útil, estas coordenadas, ¿no? Claro, si queremos ver otro punto, nos colocamos en el otro punto y vemos cuánto es que sería menor, nos daría un valor menor. Este sería el valor máximo de esta relación y ahí nos estaría dando. Siempre estaríamos marcando cantidades adimensionales. Muy bien, si es la directividad, el razonamiento es lo mismo, con la diferencia que nos centramos en la potencia radiada, el valor que se entregó aquí es lo que es de juego, sobre 4πr². La relación entre los dos, bueno, la eficiencia. Si trabajamos esto en términos de la intensidad, bueno, la directiva habíamos dicho que es U
sobre U0, donde U0 es la intensidad de radiación de una antena isotrópica. Sería 4pi sobre U. Y esto es lo que estamos viendo, es U en este punto. Referido a la potencia radiada, que sería la parte que se entregó de este total, ¿no? La potencia de entrada. Bien. Aquí está, creo que debemos de poner también en términos de U la ganancia, ¿no? Sería U de la misma relación, nada más que sería sobre basada en la potencia con la potencia de entrada, digamos, y no la potencia de radiación. Bien, aquí muestra un método de medición que se podría usar, digamos, si usamos una antena de referencia. Para hacerlo medible, tendríamos que usar una antena de referencia real. O sea, la isotrópica tendría una implicación teórica. Pero bueno, digamos, este sería el criterio que tenemos. Una antena real, que es la que estamos midiendo, y tenemos un equipo de medición. ¿Qué hace el equipo de medición? Hace una estimación de la densidad de potencia. Mide aquí. Claro, lo que capture lo vamos a tener a la salida del equipo, de las terminales de la antena, y ahí podemos medir la potencia que suministra la antena en un punto. El valor, ¿cómo le vamos a llamar ese valor? Bueno, sin duda, si usamos antenas diferentes, el valor va a ser diferente. Recuerden que bueno, no lo hemos hablado, pero las antenas, algunas antenas son capaces de capturar más o menos de toda la potencia, la densidad de potencia que radia la antena. Algunas son más eficientes que otras en ese trabajo. Pero digamos que tenemos aquí, un equipo de medición que tiene una antena que la tenemos calibrada y que nos produce una potencia determinada en los terminales. Entonces, ¿qué? Venimos a la antena real, le suministramos una potencia a los terminales de la antena. Nos vamos con la antena de prueba y medimos la salida y nos da una potencia S, medida en los terminales de salida de la antena. Muy bien. De ahí quitamos la antena que estamos ahorita, que es la que queremos comprobar, y ponemos la antena de referencia en su lugar. Y hacemos la misma operación. La alimentamos con una potencia. A esa potencia la vamos a llamar P0. No sabemos cuánto es. Y medimos. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar la potencia que le alimentamos. La podemos subir o bajar, como sea el caso, hasta el punto en que lo que estamos recibiendo en el otro extremo se iguale a lo que habíamos recibido con la antena real. O sea, cuando S se iguala a S0. Entonces, ajustamos P0 hasta que alcance ese valor. Entonces, la relación de estas dos potencias, pues, también sería una cantidad sin dimensiones, es lo que definiría la ganancia. Es una forma de visualizar de forma práctica. Las ganancias también se puede usar algunos índices para aclarar cuál es la referencia. Si es una isotrópica, usamos un índice D. Si es un dipolo de media longitud de onda, usamos un índice D. En el primero un índice I, un índice D. Y usamos el subíndice, R, el cual se refería a otra antena dipolo, pero de un cuarto de longitud de onda sobre un plano conductor. Perfecto. Son antenas usadas en laboratorio para hacer pruebas, a excepción de esta que, como dijimos, que teóricamente es un concepto más teórico. Bien, comparando
Diagramas de radiación. Aquí tenemos el caso de una antena isotrópica y estamos viendo su diagrama de radiación en 2D, ¿no? Es un corte bidimensional. Tendríamos que describir algo de este tipo. O sea, no importa el corte que le hagamos, la isotrópica va a tener eso. Tenemos un dipolo. El dipolo está en una posición vertical, digamos. Tendríamos un corte que es como un 8, ¿no? Este tiene tridimensionales como una dona, ¿no? Otra es una antena más directiva, que tiene un lóbulo principal. En este caso está dirigida hacia arriba, ¿no? La antena, su máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es hacer una comparación de las densidades de potencia que se obtienen en cada caso con respecto al máximo. Por ejemplo, aquí no tenemos, es una isotrópica, así que aquí no hay un máximo, sino que todo es uniforme. En el caso del dipolo, tenemos un máximo en esta dirección, ¿no? Tenemos hacia acá también es un máximo, a 0 grados, sí, estamos considerando que es un corte vertical, y a 180 grados. En este caso, perdón, corrijo, no 0 grados, 90 grados, ¿okay? Y menos 90 grados. En este caso, pues, si celeste es el eje Z, tendríamos que esto es 0 grados, ¿no? Entonces, yo me pongo en ese punto, siempre a la misma distancia, y hacemos las mediciones y obtenemos las relaciones y las expresamos en dBs. O sea que esto es lo que vamos a hacer, comparar lo que con respecto a la isotrópica, que tendríamos a la misma distancia, que estaremos viendo, que estaremos midiendo en cada uno de los casos. Bien, una isotrópica comparada contra una isotrópica, pues es lo mismo, es un 1. Y el logaritmo de 1 nos da 0 dBi. En el otro caso del dipolo, nos daría un valor que andaría alrededor de los 2.2 dBi. No estamos hablando cuánto fue la eficiencia, sino digamos que anda en ese rango. Y este otro tipo de antena, que es directiva, es una antena de baja frecuencia, pero podría andar fácilmente en 40 dBi. Si usáramos un dipolo, que sería mucho más directivo que eso, pero si usamos un dipolo, si usamos una parabólica, que sería mucho más directivo eso, el dipolo no es más directivo. Si usamos una parabólica, la parabólica nos podría dar valores bastante altos, ¿no? Si fuera una antena parabólica de buen tamaño, de tamaño, digamos, de tipo satelital, una de estas grandes, podemos tener valores que andan cerca de los 50 dB. Si usamos una parabólica, las que usamos en radioenlaces, podríamos andar en unos 40 dB o un poco menos. Entonces, como verán, nos daría un indicador de qué tan directiva es la antena. Muy bien, dejamos ahí esto. Y me permite. Bien, tenemos más parámetros aquí, ¿no?, que considerar. Vamos a continuar. El PIRE. ¿A qué le llamamos PIRE? Se le llama potencia isotrópica radiada equivalente. Sería este producto, ¿no? La potencia que le alimentamos, el PT sería la potencia de entrada de la antena transmisora, multiplicada por la ganancia, tal como la hemos definido, en una dirección específica. Yo les había dicho que en el caso de los satélites, se recurre a una proyección de los diferentes niveles de intensidad sobre la superficie de la Tierra, de la antena
de la antena transmisora que tengo en el satélite. Entonces, resultan varias curvas, son curvas de los diferentes niveles. Imagínense esto como que la Tierra está siendo iluminada, ¿no? Entonces, hay partes más iluminadas con valores más intensos que otros. Estos valores se van a referir en términos de esta cantidad, del PIRE. En inglés, EIR. Yo no lo estoy pronunciando bien, pero EIR sería la abreviatura del PIRE que estaría en español. Entonces, usted puede ver, digamos, el proveedor del servicio satelital le puede dar este mapa y podemos ver las diferentes curvas que tenemos aquí. Por ejemplo, la curva A dice que tiene un PIRE, es un PIRE lo que me estarían dando, de 48 dB y aparece aquí, fíjense bien, una W. Ya no es dB, sino dB watts. Es diferente al dB solo. Es otra cosa, quiere decir algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad de esta, la ganancia, es una cantidad que es adimensional, ¿no? La ganancia, como vimos, no tiene unidades, pero la potencia sí tiene unidades. Como es una potencia de transmisión, en el caso de los satélites y las distancias son grandes, las potencias son importantes. Entonces esto se dice que es, bueno, al menos en watts tendríamos que ponerlo. No en miliwatts, sino en watts. Entonces esto estaría en watts. Entonces, ¿qué hacemos para poderle sacar los dB? Si ahora sería 10 logaritmos de watts. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es normalizar esta cantidad con respecto a la unidad con que se está especificando. Entonces, si esto está en watts, lo dividimos entre un watts para que esto quede sin unidades y le aplicamos el 10 logaritmo. Pero como está normalizado con respecto a una unidad, entonces el dB le cambiamos el nombre. Ahora se llama dB y le ponemos un watts. Le ponemos el subíndice este. Aquí aparece como, normalmente es un índice chico, ¿no? La W es más pequeña. Entonces sería dB, la D es pequeña también, dB y W. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la potencia, que es la cantidad bajo la cual se hizo el cálculo, tuvo que haberse especificado en watts, porque pudimos haberlo puesto en otras unidades, pues pudimos haberlo puesto en kilowatts, y el logaritmo daría siempre un mismo valor, entonces hay que indicarlo en algún punto, ¿verdad? Siempre se hace lo de la normalización, ¿verdad? Como regla general. En otros casos vamos a usar un miliwatts, eso más en el lado receptor. En el lado receptor, aunque en el transmisor también, si las potencias no son muy altas, por ejemplo, a veces decimos 10 dB y en lugar de poner un watts ahí, decimos dBm. El M ahí, un indicador, un subíndice M, indicaría miliwatts. Entonces, lo que hacemos es pasar todo a miliwatts y dividirlo entre un miliwatts y desaparecen las unidades. Y en el subíndice del dB le ponemos una M. Entonces, si usted ya conoce esto, sabe que la M significa que está referido a un miliwatts. Bien, entonces aquí se nota en términos de dB watts. Entonces, la curva A, todos los puntos que están dentro de esta curva, no hay otro dato que diga que hay un valor más alto o más bajo adentro de esa curva. Podríamos decir entonces que todos podrían recibir, o sea, en el cálculo podríamos considerar que lo que se tiene desde el lado transmisor de la antena que se aplica a los puntos localizados en esta zona sería de 48 dB watts de PIRE. Si queremos ver el caso de Honduras, en la costa norte todavía estaría ahí.
Pero hay otra curva aquí, que es la B, que tiene un valor un poco menor, ¿no? Un dB menos, 47. Y ahí va bajando. Entonces, esto podría decir, bueno, pero bajó bien poquito. Acuérdense que son cantidades logarítmicas. Aquí es engañoso. Un dB, 3 dBs, le parece poca cosa. Por ejemplo, aquí desde la curva A a la curva D, baja 3 dBs. La curva D es esta, ¿no? Son 3 dBs. Eso es, estamos considerando sobre el terreno colombiano y aquí la costa, ¿no? 3 dBs. Eso significa la mitad. Los 3 dBs. Y ahí si vamos bajando más, eso significa mucho más, ya en valores lineales. Entonces, no es poco, es importante. Bien, lo dejamos ahí. El PIRE. PIRE. O sea, recuerden, se refiere a esta cantidad. Más adelante va a parecer importante cuando queramos encontrar qué es lo que digamos, te ponemos una antena receptora aquí en tierra, cuánto recibiríamos. Necesitamos estos datos para poder estimar cuánto se va a recibir. Ok, el ancho de banda. El ancho de banda está definiendo el rango de frecuencias en cual la antena opera con las características ideales. ¿Qué características? Por ejemplo, el diagrama de radiación. El diagrama de radiación que se le proporciona es ese siempre que estemos dentro de la banda de operación de la antena. Si nos salimos, o sea que si la empezamos a usar a otra frecuencia, podemos empezar a presenciar varios problemas, ¿no? Uno, que el diámetro de radiación varíe, aunque en general son pocas las antenas que tienen variaciones importantes en ese sentido. Otra cosa que puede tener variaciones al movernos en la banda de frecuencias es la impedancia. Y si la impedancia varía, la impedancia de entrada de la antena varía, va a haber un problema con el acoplamiento. ¿Okay? El acoplamiento pudiera estar muy bien, pero a una frecuencia específica. A otra frecuencia resulta que se empiezan a ver una diferencia mayor entre la impedancia de la línea y la impedancia de la antena. Entonces el coeficiente aumenta, el coeficiente de reflexión, la reflexión aumenta y se degrada entonces la transmisión, se degradan los otros parámetros. Entonces uno no quisiera operar en esos extremos porque entonces todo va a ser deficiente. Entonces eso ya limita dónde usted se puede mover, hasta qué frecuencias. Y eso define el ancho de banda de la antena. Entonces, ¿dónde va a operar dentro de lo que nosotros hemos pronosticado? Ahora bien, el ancho de banda se puede especificar de varias maneras. En una forma absoluta, donde ponemos la frecuencia más baja en cual opera bien, a la frecuencia más alta. Entonces, usted puede diferenciar las dos frecuencias, por ejemplo, y le da tantos megahertz. Por ejemplo, si trabajamos, decimos nosotros, en la banda de 8 o de 6 megahertz, una antena, no es que trabaja exactamente en 8 megahertz, sino que desde una parte baja hasta una parte alta, la antena, digamos, es capaz de manejar, qué sé yo, como si ustedes, supongamos, unos 100, 200 megahertz. Una antena que maneja bastante. Aunque esa sería la banda total que pudiera trabajar la antena. Aunque nosotros lo estamos usando, yo solo quiero aplicar una pequeña porción de unos 35, unos 48 MHz. Y ahí donde opera. El día de mañana quiero operar en otro pedazo de esa banda, entonces la antena debería ser la misma. No puedo estar cambiando antena cada vez que quiero agregar más canales, digamos. Dentro de la banda, como vimos en una de las explicaciones al inicio, cuando vimos el reglamento de radiocomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias,
En el caso de los enlaces de microondas, tenemos bandas que tienen varios canales. Cuando uno quiere una antena, uno quiere que la antena trabaje en todos, cualquiera de esos canales, ya sea el canal de un extremo o el canal del otro extremo que queramos usar. Entonces la antena debe ser capaz de operar ahí. Entonces, una de las cosas que usted siempre va a ver en una antena es cuál es su rango de frecuencias en las cuales opera, y después tiene que ver, pero tiene que contrastarlo con la comunicación que usted quiere establecer. ¿Qué rango de frecuencias la va a establecer? Una pregunta, ingeniero. Sí, dígame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta en cuántos canales puede trabajar o se divide por tipo? No, digamos, ¿En cuántos canales puede una antena? ¿O eso depende del tipo el tipo de qué. de antena? Ya esto está O sea, el estandarizado. rango de trabajo y Ah, todo depende. Ajá, ok. vamos a ver, las bandas están ya, cuando discutimos del espectro radioeléctrico, que es toda la banda, todo el Ajá. espectro posible que podemos usar, eso está, digamos, regulado ya. Por ejemplo, lo que llamamos microondas, que es una de las zonas que más vamos a usar para radioenlaces. ¿Por qué? Porque en esa zona son muy directivos, o sea que sí podemos hablar de un punto A a un punto B, si es un radioenlace entre dos puntos, ¿verdad? No multipuntos, que sería otro caso. Allí están definidas, hay normas que se han definido las diferentes bandas. Bueno, cuando nosotros decimos, qué sé yo, 4 GHz, la banda de 4 GHz, es una forma muy genérica de hablar. Dentro de 4 GHz se tienen varios arreglos, varias normas que se podían aplicar que la UIT lo ha establecido. O sea, usted dice, voy a usar la banda de 4, pero usted busca dentro de la banda de 4 varios arreglos que pueden haber. Pero ¿qué pasa? Los fabricantes tratan de ajustarse a esos arreglos. O sea, está estandarizado, ¿no? Entonces la antena dice, trabaja de tal frecuencia a tal frecuencia, que es justamente la recomendación que tiene la UIT dentro de esa banda. Ahora, hay varios arreglos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La cantidad de canales. Entonces, hay un arreglo que permite canales de una banda más ancha o una banda más pequeña. Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué querríamos usar una banda más ancha o una banda más pequeña? Bien, depende del tipo de modulación que vamos a usar, de la cantidad, la velocidad que queremos transportar, ¿verdad? Los megabits que queremos meter, que son una necesidad ya de la comunicación en particular que yo tengo. Yo quiero mandar, qué sé yo, 140, 155 o 2 veces esos megabits, y tengo que ver cómo lo meto eso en un canal, si cabe. Si no, tengo que agarrar más de un canal. A veces no me cabe, entonces tengo que partirlo en flujos diferentes y lo meto en 2 canales, digamos, y pues la antena tiene que ser capaz de aguantarme con ese número de canales, la del arreglo. Entonces, lo primero que necesitaríamos conocer es las posibilidades de uso del espectro en esa zona digamos, de 4 GHz. Yo tengo que buscar las normas. Entonces, yo puedo buscar, usted puede irse tranquilamente en internet, buscar 4 GHz, banda, normas, UIT, puede buscar eso y le va a dar las bandas que se puede usar. Usted agarra una de esas normas y empieza a ver el mapeo que han hecho de esa frecuencia. Cuando digo mapeo me refiero al arreglo de qué frecuencia, cómo se pueden dividir los canales, lo que hemos hablado, algunos canales se pueden usar, incluso canales bien pegaditos, siempre y cuando hacemos una polarización para uno y otra polarización para el otro. Este tema de las polarizaciones, también tengo que entenderlo de la antena, si la antena es capaz de mandar polarizaciones diferentes, o solo puede mandar una. Si solo puede mandar una, tengo que saltarme el canal más separado, el otro. Entonces, puedo usar 2 canales. Entonces, yo sé que esa antena me sirve.
¿Okay? Ahora necesito ver que la línea también sea capaz de hacer eso mismo y que el equipo de radio me pueda levantar las señales esas que ocupo. Ustedes tienen que buscarme unas antenas, que es otra de las tareas que llevo para otra semana, buscar unas antenas que operen en banda de frecuencia y le van a buscar todas las características. Y esta es una de ellas, el ancho banda. Es importante. Las antenas son diferentes, unas operan bien en un rango, otras en otro. Uno tiene que evaluarlas, leer las especificaciones y ya, ya la tiene usted. Tiene la seguridad que es útil para sus objetivos. Entonces, sí, sí, dígame. Otra pregunta. Si, ¿cuáles serían los proveedores más comunes de antenas? O sea, si dice, voy a ir a comprar una antena de un enlace de 4 GHz, ¿qué marca se le ocurre? O, No, hay unas que son muy, digamos, de fabricantes que hacen de todo, pero la verdad que hay unos que son notables simplemente por las antenas. Hay una, por ejemplo, que es una de la tradicional, ¿verdad? Era tradicional. Lo que pasa es que esto ha ido cambiando bastante, ¿no? Con los nuevos actores. Por ejemplo, China ha entrado en los últimos años, ¿verdad? Ha hecho un papel que diríamos nosotros increíble, ¿no? Chinos. Algunos lo han acusado a los chinos de ser simplemente gente que copia. Bueno, pero así fueron los japoneses en el origen. Copiaban y decían que era de mala calidad. Pero es que esa es una etapa, ¿no? Ellos van desarrollando su tecnología y producen productos también de buena calidad. Entonces se han ido poniendo a la par a competir con los tradicionales que habían, ¿no? Que eran de más estándares más altos. Y habría que revisar en ellos, ¿verdad? Los proveedores que hay. Yo creo que Huawei tiene una línea de antenas, habría que verificarlo, ¿no? Como le digo, no siempre los proveedores fabrican de todo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, había un proveedor que era el de Andrews, era el nombre que tenía. Andrews era más, bueno, ese era lo clásico, ¿no? Tiene un símbolo que es como un rayo rojo, ¿verdad? Que lo llevan impreso en algún lado las antenas. Esas eran, incluso su literatura y sus descripciones son bastante buenas. Hoy usted busca Andrew y se lo va a encontrar, pero va a aparecer que eso fue absorbido por otra empresa mayor que tiene el nombre Comscope. Okay. Usted busca Andrew, siempre Andrew es un buen punto, así como suena, escrito con W al final, ¿no? Andrew. Usted busca y le aparece una gama de antenas, pero hay más proveedores. Uno quiere los que sean más que tengan más calidad y que tengan una gama de productos importantes. Hay fabricantes también que están dedicados a un segmento de las antenas, un segmento más pequeño, eh, especialmente antenas de tipo lineal, ¿verdad? Incluso en España hay algunos que fabrican algunas cosas de esas. Ahora esto cambia, ¿no? Porque lamentablemente hay algunos países que antes fabricaban más, pero con esto el aparecimiento de otros que son, digamos, ofrecen productos de buena calidad y a menores precios, van saliendo poco a poco ellos en el mercado. Yo voy a poner no sé si está ahí, una lista de proveedores. No creo si está ahí. Y eso les puede servir de guía cuando busquen equipos. Lo que pasa es que no podría asegurar que esa lista de proveedores son de un segmento en particular, o sea que si son de antenas o son de equipos de radio o líneas de transmisión. El que aparecía, como le digo, que tenía todo. O sea que usted con Andrew usted buscaba todos los elementos que ocupaba, eh, porque hay cosas especiales, detallitos, herrajes para poner la antena, conectores para poder conectar la línea de transmisión con una antena, eh, elementos para soportar la línea de transmisión, las líneas de transmisión, ya sean guías de onda, coaxiales,
toda esa gama está ahí, ¿verdad? Con todas sus características. Y todo. Entonces, tenía unas herramientas formidables, ¿no? Incluso tenían algunas aplicaciones de software que uno las podía usar para seleccionar los elementos. Y yo no sé, con ese cambio que ellos tuvieron, y cambiaron de dueño, yo vi que algunas de esas herramientas se quitaron, ¿verdad? De línea, lastimosamente. Pero están todas siempre las características. También ellos tenían al inicio publicaciones en físico muy buenas, ¿verdad? Unos libros que usted los mandaba a pedir y se los mandaban. Los libros impresos de todas las características del santo. También les voy a poner uno ahí en línea para que lo vean cómo era de su... Alguien escaneó uno por ahí. Voy a buscarlo, a ver si lo tengo. Se lo voy a poner ahí para que lo vean. Claro, ese ya es viejito, ¿verdad? Pero para familiarizarse. Busquen en línea. Andrew, así como suena. Y vean qué encuentran. ¿Okay? Sí, Antenas, existe todavía. Andrew. Sí, existe todavía. Existe todavía, pero cuando usted se mete ahí va a ver que es Comscore. Ujú. ¿Okay? Y entonces copien esos links, ¿verdad? Los copian tienen que tener su favoritos un punto aparte, ahí pongan antenas y ahí vayan metiendo todo lo que cuesta. Bien. En el proyecto ustedes tienen que encontrar eso. Tengo que ponerles más detalles del proyecto también para que vayan trabajando ya de una vez. Bien, lo primero que van a hacer ahorita contribuye, lo que le estoy dando para el lunes, contribuye al proyecto, ¿no? Es un elemento. Nos veremos en la próxima. ¿Ok? Gracias, señor. Sí, ingeniero. Gracias.